¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin, ya todos sabemos que yo soy Skin, pero el tema es que hoy quiero comentarles sobre el Paragon 500, el Averno 3, por qué no he sacado videos sobre prepararse y demás. A ver, ya yo tengo en el canal un video cuando Averno 2 de cómo prepararse, ¿no? Esta vez no lo saqué porque, bueno, les recomendé en algún momento que lo volvieran a ver porque realmente siempre se repiten los mismos patrones. Tú tienes que ir preparándote poco a poco, guardando todos estos recursos que se obtienen, como son cofres, ¿no? Y también estos objetos legendarios misteriosos se obtienen en eventos y demás. Tú los acumulas de una dificultad a la otra y lo sueles usar al principio de cada dificultad, ¿no? Yo no saqué video profundizando en esto porque ya lo he comentado en el canal, pero sobre todo en la pestaña de comunidad, hace poco les dije que aunque lleguen a nivel 500 en esta semana, que mucha gente ya llegó, yo no tengo ningún apuro, no usaran estos objetos. Les dije en la pestaña de comunidad que no usen estos objetos. ¿Por qué? Porque es una constante que Blizzard saca una nueva dificultad y a la semana siguiente saca 6 esencias nuevas para cada clase. Y en la dificultad anterior yo guardé todos mis recursos para ese momento, pero no se los comuniqué a ustedes. Esta vez se los comuniqué en la pestaña comunidad y bueno, ahora en el video les voy a esclarecer un poquito más, ¿no? Todo el panorama. Cuando tú llegas a nivel 500, la mayoría de las personas inmediatamente empiezan a abrir todos estos recursos para equiparse. De hecho, intentan llegar a nivel 500 lo más rápido que se pueda para tener ese extra, ¿no? De atributos base, ¿no? Para tener un poco más de poder sobre otros jugadores, incluso índice de combate, atributos primarios, ¿no? En general, ¿no? Para tener una ventaja, al menos durante una semana, con respecto a aquellos jugadores que son un poco más pacientes. En este caso, yo te diría, si tú vas a hacer PvP y demás, espérate la primera semana, que tampoco es que te vayas a morir por no jugar, ¿no? Bueno, el tema es que el lunes debe salir la nueva actualización y debe salir, como siempre, las nuevas esencias. Y aquí es donde aún tú llegando a nivel 500 no abras estos sujetos. Espera al miércoles, la actualización del miércoles, que el parche es el lunes, las notas de parche son el lunes, para abrirlo, porque vas a adelantar muchísimo si abres todos estos sujetos en ese momento, porque vas a tener un montón de esencias, probablemente de las nuevas, y te vas a recortar muchísimo todo el tramo que tienes que recorrer. Lo mismo con el tema de las flores. Las flores normalmente también te dan set verde, pero te garantizan una legendaria, una sola legendaria, por ahí. Creo que es una o dos, bueno, en fin. El tema es que mínimo una te va a garantizar cada vez que haces un rito de estos. Y por supuesto te dan esto para el set verde. En este caso, lo de siempre, guardar las flores es de lo mejor para la siguiente dificultad. Yo tengo guardadas algunas, ni siquiera he llegado a 99 en esta ocasión. No sé por qué no llegué, porque lo he hecho todo, no he tenido mucha suerte parece. Y bueno, también en este caso lo guardas y sumado esto, más todo lo que tú puedes acumular en la dificultad anterior, que en mi caso desde Averno 2 hasta acá, desde el principio que los usé, empecé a acumular ya después de eso, pues te va a adelantar un montón. Puede que cuando llegues a nivel 500, lo que tiene que ver con el set verde, esto de acá, sí va y lo abres, ¿no? Puedes abrirlo porque no tiene nada que ver con las esencias. Pero mi consejo es que siempre que salga una nueva dificultad, tú puedes apurarte a subir a nivel 500 y equiparte las armaduras que hayas farmeado. Recuerden que hay que hacer un prefarmeo en las últimas semanas de que vaya a hacer el cambio de dificultad, ¿no? Y yo he conseguido algunos equipos de nivel 500, otros los he destruido sin darme cuenta o no me han interesado, pero bueno, el tema es que puedes equiparte estos que farmeas y dejar estos que son para poder descubrir esencias nuevas para cuando sale en la siguiente semana la actualización y demás. Esto es de lo más importante actualmente para aquellos jugadores que no le dedican tanto tiempo y no pueden farmear tanto. Tú te preparas y lo guardas. Es importante también para que lo tengas en el radar, por si te quieres preparar en otro momento para la siguiente dificultad o lo quieras hacer desde ahora, es que recuerda que también los peces, cuando tú los pescas legendarios, los puedes guardar en el inventario y luego puedes, en este mismo tipo de situación, reclamárselos al pescador ese que anda por ahí para que te den un equipamiento. Y evidentemente va a tener una posibilidad de darte alguna de las esencias nuevas en el momento, ¿no? E incluso si no quieres las esencias y vas a hacer lo que quieras, ahora puedes empezar a abrirlo todo y también te va a ayudar a buscar equipamiento del nivel actual. Y como dato muy especial, que esto no lo hace absolutamente nadie, pero me parece también una manera bastante buena para optimizar
todo esto de conseguir las nuevas esencias y, bueno, también mejorar tu equipamiento cuando sube la dificultad. Gente, esencias del terror. Si no se han dado cuenta o si no lo pueden visualizar, las esencias de terror son de esos objetos que se guardan y tú lo puedes usar en cualquier momento para conseguir equipo, bueno, intentar conseguir equipo legendario de manera acelerada, ¿no? Y de la nueva dificultad puede venir muy bien lo mismo con las esencias nuevas. Tú puedes guardar, que esto no lo va a hacer nadie porque esto para hacerlo tienes que tener sangre fría. Pero bueno, uno está venderlos, que es lo que yo recomiendo. Lo otro es usarlos cuando te dé la gana. Y lo otro es guardarlos para la nueva dificultad. Porque cuando lo guardas para la nueva dificultad tienes bastante potencial aquí. Es lo mismo que lo de las flores. Que puedes usarlos todos. Y acá tienes garantizado que te va a salir. Bueno, con las esencias de terror es por el estilo. Guardas todas de un nivel de dificultad a la otra. Y te puedes imaginar que cuando tú llegas en esta probablemente no eso, pero en la siguiente ya tienes bastante, por lo menos una parte. Y puedes fortalecer tu personaje. Son detallitos, detallitos ahí que te pueden servir, pero el objetivo del video es explicarte, contarte qué es lo que estoy haciendo yo, por qué no me apuro a nivel 500, por qué tengo todo esto acá sin usar todavía. Y voy a esperar a la semana que viene incluso para pues, a esa hora ver qué me salió, fortalecerme y demás. Recuerda, ya para concluir el video, que pronto vamos a estar haciendo videos sobre el desafío del Inferligario, que estoy seguro que mucha gente le interesa saber cómo uno se construye para tratar de completarlo. El desafío del Inferligario, recuerden que es uno de los modos más complejos, un modo bastante para ballenas, y pronto voy a estar haciendo videos explicando más o menos cómo intentar lograrlo, aunque seas free to play, aunque seas logo spender y demás. Dicen que está muy difícil, yo no lo he intentado. Y te voy a estar haciendo un video sobre cómo prepararte. Acá ven que no tengo ni el índice de combate, pero es porque yo tengo equipado cosas que no me tocan. Así que atento al canal porque pronto viene video de cómo lograr esto o cómo intentarlo con ayuda, sin ayuda, bueno, intentarlo. Y ya, gente, poco más que añadir. Si te ha gustado el video, déjale me gusta, comenta, suscríbete al canal si no te has suscrito. No sé por qué no te has suscrito. Y te voy a dejar este video por acá donde te comento los principios, las cosas básicas, pero las cosas también avanzadas sobre la resonancia. Y además de eso, tengo otro video sobre una guía de los atributos secundarios. Y pronto viene el video de comparación entre la resonancia y los atributos secundarios, que estoy seguro que te va a interesar saber qué creo. Y bueno, te digo algunas cositas que quizás te pongan los pies en la tierra. Ya, gente, es todo.